Hola de nuevo. En este segundo video, que es complemento al de minimizar los errores en cuanto a la digitación de variables, declaración de las mismas, constantes, etcétera, etcétera. En este caso vamos a abordar un ejemplo un poco más complejo en el que se trabajan tres fórmulas y pues los datos de entrada eh, cambian un poco y la idea es poder entender la lógica del ejercicio llevado ya a la parte de programación en MATLAB. Entonces, miremos detenidamente el ejercicio. Me dice que las velocidades v1 y v2 después de la colisión de dos cuerpos m1 y m2 son aproximadamente las que aparecen ahí en pantalla. Entonces, v1', v2', que son las velocidades después de la colisión. Dice, ahí aparece una constante que se llama coeficiente de restitución. Este varía entre 0 y 1. Y el ejercicio me establece que me dan dos masas de 3 y 5 kilogramos con velocidades entre 20 y 30 metros por segundo respectivamente. Y me solicitan que calcule las velocidades después de colisión tomando como constante el coeficiente de restitución de 0.5. Además me solicitan calcular el trabajo externo de las partículas antes de la colisión. Entonces, tomando en cuenta estos elementos, los datos de entrada y la estructura de la ecuación, vamos a proceder a digitar estos datos en MATLAB. Recordemos que para el ejercicio, pues hacer un paint screen, tener presente la estructura del ejercicio para poderlo ir desarrollando paso a paso y obviamente pues entender la lógica de lo que estoy desarrollando. Bien, entonces empecemos con la primera línea. Recordemos que es LC y clear, ya sabemos para qué es. La segunda línea vamos a declarar las masas que nos están suministrando, que en este caso es 3, masa medida en kilogramos, M2 es de 5 kilogramos, el coeficiente de restitución, que en este caso se toma como constante, que es de 0,5, algo importante de este coeficiente de restitución es que es adimensional, es decir, que no tiene unidades. Las velocidades iniciales de los cuerpos, velocidad primer cuerpo en metros sobre segundo. Noten que estoy comentariando cada variable, es importante tener presente esto. En el caso de MATLAB, digamos que es recomendable para saber con qué datos estamos trabajando, ¿sí? No hay que presuponer nada, es importante, aunque pronto puede ser tedioso, eh, tener presente esto. Vamos con la velocidad del segundo cuerpo en metros sobre segundo y ya tenemos ya los datos de entrada. Bien, ahora vamos a proceder a digitar nuestra ecuación. Entonces, pues básicamente aquí recordemos lo del primer video. Yo utilizaba pues un enunciado de salida, pues en aras de optimizar tiempo. Aquí ya lo tengo digitado, entonces pues simplemente lo pegué y vamos a proceder a digitar nuestra ecuación. Entonces en este caso tenemos que la velocidad 1 del primer cuerpo después de la colisión. Entonces noten que hay algo importante que debemos tener presente. Voy a colocar de nuevo la ecuación. Observen que tenemos aquí V1 que multiplica a la masa menos la masa 1 menos la masa 2 por el coeficiente de restitución, más V2 por M2 factor de 1 más el coeficiente de restitución, y esta suma
con estos productos internos está dividida entre una sumatoria que es de M1 y M2. Entonces, noten que la estructura es muy parecida también en la segunda ecuación, inclusive aquí en la tercera ecuación. Entonces debemos tener presente este tipo de cosas. Bien, entonces retomando nuestra ecuación, entonces vamos a proceder a digitar los datos, las variables. Entonces tendríamos que V1 multiplica, entonces factor de M1 menos M2 por el coeficiente de restitución más V2 que multiplica a la masa 2 y a la vez multiplica a 1 más el coeficiente de restitución. Pero recordemos que aquí hay una suma como tal y que esta está siendo dividida entre la suma de M1 y M2. Entonces, como esto es una suma de términos, debo agruparlos en un paréntesis grande que contiene las operaciones del producto y suma aquí respectivamente. Y hacemos exactamente lo mismo aquí en el denominador. Con ello ya tendríamos digitada la función, respetando pues la sintaxis, el uso de la paréntesis, el orden en el cual pues se establecen los parámetros de entrada de la ecuación. Vamos a hacer lo mismo para la segunda ecuación. Entonces vamos a colocar una leyenda de salida y vamos a proceder a digitar la ecuación de la velocidad, en este caso del segundo cuerpo. La estructura es muy parecida, sin embargo voy a digitarla paso a paso. Entonces me dice que M1 por V1 por 1 más el coeficiente de restitución más V2 por factor de M2 menos M1 por el coeficiente de restitución. Y lo mismo, recordemos que la estructura de la segunda ecuación es prácticamente parecida en cuanto al denominador se refiere. Entonces voy a copiarlo y pegarlo. Y lo mismo, noten que aquí hay una suma, ¿sí? Obviamente unos productos internos y hay una suma de esos productos, por lo tanto debo colocarlo todo entre un paréntesis porque todos estos términos están siendo divididos entre esta suma. Bien, para el caso del trabajo, entonces acá debemos tener presente algo bien importante. Como no están hablando de trabajo, pues obviamente las unidades son, debemos tener presente las unidades. Las unidades aquí sabemos que es en metros sobre segundo. Y para el caso del trabajo, entonces vamos a indicarle, o vamos a aclarar aquí, entonces que trabajo externo de la colisión entonces observemos detenidamente lo siguiente, vamos a digitar la ecuación. Dice que Q es igual a menos un medio por factor de 1 menos el coeficiente elevado al cuadrado por el producto de M1 y M2 dividido paréntesis M1 más M2. Noten que coloqué paréntesis, ya recordemos por qué, porque es una suma de términos y esto multiplica a la diferencia de V1 menos V2, o sea, las velocidades de los cuerpos antes de la colisión, elevado al cuadrado. Entonces observemos, aquí hay que tener presente algo bien importante. Noten que aquí aparece una E, ¿cierto? En la ecuación aparece una E. No hay que confundirla con la función exponencial. Entonces, o sea, matemáticamente vamos a colocar la E, que es la función de Euler, pero en MATLAB recordemos que esa función de Euler es exponente, x.
En este caso es aquí E es un coeficiente, una constante, entonces no hay que confundirlo. Y por lo demás, entonces noten que aquí aparece un producto M1, M2, noten que aquí todo esto es un producto. Como todo esto es un producto, no necesitamos emplear paréntesis, ¿sí? En este caso, así, o sea, haciéndolo de esta manera, no lo necesitamos, pero igual si lo dejamos no va a afectar nada al resultado. Lo que sí hay que tener presente es esta suma. Recuerden que esta suma está dividiendo este producto, por ende, pues debemos colocar los dos términos entre paréntesis. Ahora, finalmente miremos las unidades. Como este término es adimensional, entonces un número al cuadrado, al calcular el número al cuadrado menos 1, pues me va a dar un número, aquí también un número y ya. Aquí tenemos kilogramo por kilogramo, me daría kilogramo cuadrado, ¿cierto? Entonces miremos aquí, kilogramo cuadrado dividido entre la suma de las masas, que en este caso sería kilogramo, por la resta de las velocidades al cuadrado, la diferencia de las velocidades al cuadrado, que en este caso sería metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Noten que aquí este kilogramo se cancela con un kilogramo de aquí arriba, entonces me quedaría kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, ¿sí? Entonces, y recordemos que kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es un newton, ¿cierto? Un newton, y ese newton multiplicado por la masa es igual a un joule. Por lo tanto, el trabajo externo de la colisión en joule es... Y ya con esto tendríamos listo nuestro programa para correrlo. Entonces veamos. Ahí está. Entonces tenemos aquí que la velocidad del primer cuerpo es de 29.375 metros por segundo, el segundo cuerpo es de 24.37 después de la colisión, y que el trabajo interno de la colisión antes de la misma pues es de menos 70.31 Joule. Entonces con esto espero que se aclara un poco más cómo es la sintaxis en cuanto a la digitación de las variables de una fórmula, y obviamente pues el orden que se debe respetar en cuanto a la presentación de los datos en un programa. Eso es todo, espero que les sirva de ayuda este video tutorial y los invito a que se suscriban a mi canal. Muchas gracias.